bajaba el narcotraficante más importante del grupo, por lo menos para Shed y sus colegas, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Estados Unidos ha dado un golpe brutal al crimen organizado. 30 capos del narcotráfico enfrentan la pena de muerte en un hecho sin precedentes. La balanza de la justicia ha caído con fuerza y la pregunta es inevitable. ¿Es esto el principio del fin para los cárteles o el inicio de una venganza sin precedentes? 7 de ellos fueron trasladados a Washington, D.C., 4 a Nueva York, 2 a Chicago, 9 a Texas y 6 fueron entregados a las autoridades en Phoenix, Arizona. Entre los extraditados se encontraban líderes del cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Zetas y el Cártel del Golfo. Estos nombres han sembrado terror durante décadas, pero ahora enfrentan una justicia implacable. La Fiscalía de Estados Unidos no dejó lugar a dudas. La pena de muerte sería el castigo para los criminales más sanguinarios. Plantea incluso la pena de muerte para esto. Obligan a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener que elegir entre dos males, o la ira de Donald Trump o la ira de los narcotraficantes. Uno de los nombres más sonados en esta lista es Rafael Caro Quintero, el legendario narco de narcos, acusado del brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Este crimen, cometido en los años 80, fue un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos. Ahora, décadas después, la justicia estadounidense buscará la pena capital para él. Secuestro, homicidio, ataques a las autoridades federales, estatales. Con el miedo de que los narcos fueran liberados por un juez de Estados Unidos, se dio prisa. Existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados. Donald Trump fue tajante. Los cárteles no son solo narcotraficantes, son organizaciones terroristas. Con una orden ejecutiva, restauró la pena de muerte para casos que incluyan homicidio, terrorismo y lavado de dinero a gran escala. La Casa Blanca considera que estos criminales no solo envenenan a la juventud estadounidense con drogas, sino que han declarado una guerra no oficial contra el país. Usarlos, por ejemplo, de terrorismo, involucrarlos en casos que implican la pena capital, es decir, la pena de muerte, casos por lavado de dinero y crimen organizado. Para los jefes del narco, ser extraditados a Estados Unidos significa perderlo todo. En México, el dinero compra jueces, favores y hasta libertad. Pero en Estados Unidos, los fiscales no negocian con criminales de alto perfil. En cárceles de máxima seguridad, como ADX Florence, los capos enfrentan un destino peor que la muerte: el aislamiento total. Los líderes del crimen organizado no dejarán pasar esto sin respuesta. Analistas advierten que la violencia en México podría escalar. Los cárteles han atacado funcionarios, gobernadores e incluso jueces en el pasado. Con la extradición de estos 29 capos, el gobierno mexicano podría haber encendido un polvorín. Fiscales federales revisar si la pena capital es aplicable para Rafael Caro Quintero. Esta fue una de las preguntas más directas que le hicieron al presidente. Estados Unidos no solo va por los narcos, también por los políticos corruptos que han facilitado su imperio criminal. La Fiscalía ha prometido investigar a funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico. La presión está sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ahora enfrenta una encrucijada: ceder ante Trump o desafiar a los cárteles. Los narcos temen la cárcel en EU, pero también temen ser ejecutados. Las consecuencias de esta extradición apenas comienzan a sentirse. La violencia podría aumentar o por el contrario. Este podría ser el primer golpe de una estrategia mayor para desmantelar el crimen organizado en México. 9. El veredicto final. ¿Habrá pena de muerte? La decisión final está en manos de los jueces estadounidenses. Cada caso será revisado minuciosamente. Condenan a muerte, a pena capital, a algún narcotraficante. No va a haber ningún narcotraficante de alto nivel en México que quiera pisar una cárcel en los Estados Unidos. El presidente Trump habría ordenado acelerar los juicios con un objetivo claro: enviar un mensaje contundente a los cárteles. Además, ha dado luz verde para investigar a políticos mexicanos con presuntos vínculos con el narcotráfico. La fiscal general fue tajante: no solo se castigará a los narcos,
sino también a los funcionarios corruptos que se beneficiaron de su relación con el crimen organizado. La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante, denunció un alto funcionario estadounidense, subrayando la impunidad que durante años ha protegido a estos criminales. Por su parte, los abogados de los capos han presentado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando frenar la imposición de la pena de muerte o la cadena perpetua. Sin embargo, Washington ya dejó claro que ignorará cualquier resolución de este organismo. Los defensores de los narcotraficantes sostienen que México entregó a estos criminales como una ofrenda de paz. Que somos abogados del crimen organizado en el país. ¿Defendemos narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos crimen organizado? Sí. Se especula que esta extradición fue parte de una estrategia para evitar la imposición de un arancel del 25% el próximo 4 de marzo, una amenaza que Trump ha utilizado como arma de presión. Pero esta jugada política podría traer graves consecuencias. Expertos advierten que los cárteles no se quedarán de brazos cruzados y podrían responder con una ola de violencia dirigida a la cúpula política mexicana. Alcaldes, gobernadores, jueces e incluso miembros del Ejecutivo estarían en la mira de estas organizaciones criminales. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha tomado distancia, dejando claro que no intervendrá en la defensa de los extraditados. Además, ha anunciado una nueva iniciativa para imponer cadena perpetua a todos los políticos mexicanos con nexos comprobados con el crimen organizado. En este juego de poder, México se enfrenta a una decisión imposible: someterse a las exigencias de Washington o enfrentar la furia de los cárteles. La pregunta queda en el aire: ¿será este un golpe decisivo contra el narcotráfico o el inicio de un nuevo ciclo de violencia? La decisión final está en manos de los jueces estadounidenses. Cada caso será revisado minuciosamente, y algunos de los capos más sanguinarios podrían enfrentar la pena máxima. Si esto se concreta, sería la primera vez en la historia que líderes de cárteles mexicanos son ejecutados, pero la pregunta es, ¿realmente esto cambiará algo? La pena de muerte es una sentencia definitiva, pero en el pasado, eliminar a capos poderosos no ha significado el fin del narcotráfico. Por el contrario, muchas veces solo provoca más violencia, guerras internas y la aparición de nuevos líderes aún más despiadados. Además, existe un debate legal y político en EECU sobre si este tipo de sentencias realmente disuaden el crimen o si solo alimentan un ciclo de venganza y represalias. ¿Será este el golpe definitivo contra el narco o simplemente otro episodio en una lucha interminable? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir de cerca este caso y muchos más.